licenciado o ingeniero, no tengo todas las posibilidades para poder de repente tener una computadora o un celular moderno o algo que me permita estar acorde a lo que hoy estamos viviendo. Y es por eso que he elegido hoy en esta clase usar una herramienta básica como es Word, que obviamente la voy a complementar con una herramienta potente que es el GeoGebra, para dar a entender de que el alumno de ingeniería no tiene limitaciones. O sea, el alumno de ingeniería es una persona altamente capacitada que se acopla a las circunstancias que le tocó vivir y que en nuestro vocabulario no existe la palabra no puedo y no existe la palabra limitarse. Entonces, a medida que vayamos avanzando en estos talleres que tengo el orgullo de participar apoyando al ingeniero González, Pico Paniagua, vamos a ir viendo varias cosas muy interesantes. Lo primero que debo hacer en este taller es dejar en claro que una función es como una máquina a la cual yo le voy a introducir a esa máquina datos y esos datos tienen que generarme un resultado. Por lo tanto, van a haber dos tipos de máquinas. Voy a aludir a ese concepto para que me puedan entender. Van a haber dos tipos de máquinas. Aquellas máquinas donde yo voy a poder colocarle cualquier valor, cualquier dato, y voy a obtener un respectivo resultado. Y aquellas máquinas donde yo no voy a poder colocar cualquier valor porque vamos a estar restringidos por alguna condición. Entonces, hay dos tipos de funciones. Aquellas en donde tú puedes darle un valor cualquiera y vas a obtener un resultado, y aquellas funciones que van a estar restringidas por ciertas condiciones que no van a permitir que usted le dé un determinado valor a la máquina para que ella me genere un resultado. Las funciones están definidas en dos variables, la variable X y la variable Y. La variable X es aquella a la cual yo le voy a dar valores y la variable Y es aquella que me va a arrojar resultados en función a los valores que yo le di a la variable X. Por lo tanto, lo primero que debo mencionar acá es que existen restricciones que yo debo conocer para, como ingeniero o ingeniera, no cometer errores que en la universidad como máximo me pueden llevar a que en el examen tenga un mal resultado, pero que en la vida real ya son cosas que no me puedo equivocar. En la vida real es otro, digamos, el tema, es otro el ámbito, y nosotros tenemos que preparar la futura generación que son ustedes. Nosotros vamos a pasar y son ustedes, digamos, los que van a tomar la batuta en lo que corresponde a la nueva era de la ingeniería. Esto que ustedes ven acá son las restricciones más importantes que definen una función en cálculo 1. La primera restricción habla de que no podemos tener una división entre cero. Algo dividido entre cero nos arroja como resultado un error, o sea, es algo indefinido. Y por lo tanto, cuando tratemos con una función que tenga un denominador, este denominador necesariamente deberá ser distinto de cero. Es decir, esta máquina no va a admitir ningún valor que nos lleve al riesgo de que el denominador sea cero. Vamos a tener que evitar esa situación. Pero no es la única restricción. Tenemos una segunda restricción, que es la restricción de la raíz par, en la cual en esta máquina nosotros vamos a poder darle valores a la X de tal manera de que esos valores sean positivos, porque sabemos perfectamente y con mucho criterio de que no existen valores para raíces negativas, es decir, la raíz cuadrada de -1 en adelante respecto a los valores negativos no es determinado. Entonces vamos a tener que hacer un tratamiento en este tipo de funciones buscando de que no se genere esa situación. El tema de las raíces también tiene dos situaciones muy interesantes que son cuando estas están ubicadas en el denominador. Ahora, si la raíz está ubicada en el denominador y además esta raíz es par,
Simplemente nosotros vamos a tener que asegurarnos de que los valores que le demos a esta máquina, los valores que introduzcamos a esta máquina, sean mayores a 0. ¿Por qué mayores a 0? Porque si es 0, se procede o se obtiene a la primera restricción. Sabemos de que el denominador no puede ser 0. ¿Y por qué mayor a 0? Porque no puede haber valores negativos por culpa de la raíz. Muchas personas acá comentan de que aquí existen dos restricciones. Una restricción que sería mayor o igual por la raíz y otra que sería distinta de 0 por el denominador. Pero ocurre de que ustedes en su primer semestre llevan una materia complementaria que se llama álgebra 1 y el cálculo necesariamente está influenciado por el álgebra y el álgebra necesariamente está influenciada por el cálculo. Son dos materias muy complementarias en donde yo les voy a mostrar el por qué es importante dominar álgebra 1. Vamos a ver durante la clase muchas cosas interesantes donde yo voy a tener que entender de que, en primer lugar, debe estar claro para mí por qué llevo las materias. Muchas veces no nos dicen en la importancia de una materia y a veces no lo tomamos tan a lo importante porque uno dice, ¿y esto lo voy a aplicar? ¿Es necesario aprenderlo? ¿Tengo que saber esto? Si está en el pensum, seguramente que sí, pero tenemos que ser más específicos con los estudiantes en el tema de que nosotros tenemos que garantizar de que ellos sepan el motivo fundamental por el que están llevando la materia. En el caso 4, si la raíz fuese impar, entonces raíces impares admiten respuestas negativas, admiten respuestas positivas, es decir, el argumento puede ser negativo, puede ser positivo, pero obviamente no puede ser cero. Por lo tanto, el tratamiento entre una raíz par y una raíz impar es diferente, obviamente. Con respecto a los logaritmos, el logaritmo base 10 y el logaritmo natural, tenemos que garantizar de que el argumento de ese logaritmo siempre sea mayor a 0. ¿Por qué? Bueno, porque este tipo de máquina, llamada logaritmo, no va a admitir, no te va a aceptar que vos le des un valor negativo. El motivo, no existe el logaritmo de números negativos. Además, no te va a aceptar que vos le pongas 0 o que tu argumento sea 0. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 0 es indefinido. Por lo tanto, yo necesito asegurarme de que este argumento siempre sea mayor a 0. Sin embargo, el logaritmo puede tener la influencia de la variable x en su base y en su argumento. Y si nosotros notamos de que nos están presentando un ejercicio en donde la base está directamente influenciada por la variable x, vamos a tener que garantizar tres cosas acá. 2 por el lado de la base y 1 por el lado del argumento. Por el lado de la base, vamos a tener que garantizar, en primer lugar, que sea mayor a 0 y también distinta de 1. Las bases de un logaritmo no pueden ser negativas, ni tampoco pueden ser 1, porque en colegio aprendimos una propiedad que nos permitía cambiar la base de un logaritmo a otra, y ese cambio de base se genera una división, un cociente. Entonces, si este cociente es 1, logaritmo de 1 es 0, entonces no puede ser 0. Y si este cociente es negativo, el logaritmo de un número negativo no existe y por eso esto tiene que ser mayor a 0 y distinto de 1. En cuanto al argumento, este argumento tiene que ser necesariamente mayor a 0 por lo que explicamos. Y luego están las inversas trigonométricas, que las que nos causan problemas son la función arcoseno y arseno, las cuales deberán estar delimitadas desde su amplitud negativa a su amplitud positiva. Es decir, el argumento de esta función va a tener que ser delimitada bajo ese aspecto de tener el conocimiento de cuál es su amplitud y hacerla variar en ese campo. Entonces, toda máquina, vamos a llamarla así a la función, toda máquina que no tenga este tipo de restricciones va a poder admitir cualquier valor, ¿sí?
Mientras que si nosotros detectamos de que la máquina con la que estamos tratando tiene una restricción de estas, ya no vamos a poder decir de que vamos a poder asignarle a la variable X cualquier valor. Otro concepto importante que voy a tratar de definir en palabras entendibles es el concepto de dominio y dominio de imagen. Si hablamos de dominio, dominio es todos los valores que yo le puedo dar a la variable de ese valor me origine un resultado en la variable y. Es decir, el dominio son o el intervalo donde la función va a estar definida, mientras que el dominio de imagen va a ser todos los valores que yo le voy a poder asignar a la variable y para que obtenga un resultado en la variable x. Eso es muy importante que tengamos en claro en cuanto al dominio y el dominio de imagen. Ahora, pasemos acá a lo siguiente. Aquí tengo preparado una serie de ejercicios y aquí yo le voy a hacer dos cosas importantes. Le voy a mostrar que vamos a ser capaces de calcular el dominio y el dominio de imagen con solo mirar el ejercicio. Si usted estudia ingeniería, si usted va a ser ingeniero o va a ser ingeniera, lo primero que debe aprender es que usted es una persona experta en números. O sea, usted es una persona altamente capacitada y obviamente va a estar muy capacitada en la facultad. Lo primero que yo comento es que cálculo 1 necesita tener laboratorio, al igual que química o al igual que física, porque el laboratorio de cálculo sería que el alumno maneje programas, porque hoy en día, o cuando usted vaya a trabajar, usted no va a hacer cálculos a mano y a lápiz, como actualmente recibe su educación. Usted va a tener su oficina, usted va a tener su computadora, y a usted le van a decir, ingeniero, queremos los resultados en este momento. Pues si usted saca un lápiz y una hoja, lo van a mirar y van a decir, ¿qué pasó acá? Usted me va a calcular, por ejemplo, el campo existencial de este determinado cilindro o este determinado tanque a mano y a lápiz. Y ahí está el problema en la que necesariamente esta materia necesita tener un laboratorio donde el estudiante sepa manejar programas. Programas donde el estudiante no tiene que ser informático para manejarlos. Hoy en día la tecnología nos ofrece programas que son sumamente fáciles de aprender e incluso sin hacer o sin tener que ir a un determinado lugar para aprenderlos. Entonces voy a empezar con un problema que corresponde a la línea recta. Entonces vamos a hacer en primer lugar el cálculo del dominio. Cálculo del dominio de esta función. Bien, ocurre de que esta simbología significa que la variable y va a ser igual a x más 2. Por lo tanto, primera pregunta clave en la materia, o cuando ustedes se enfrenten a una función. Tres preguntas muy importantes. ¿Mi función que me han dado tiene denominador? No. ¿Tiene logaritmo? No. ¿Tiene una raíz par? No. La negativa a esas tres respuestas me llevan a concluir de que el dominio de esta función le pertenece a todos los números reales. Es decir, yo estoy autorizado a darle a esta función todos los valores del campo de los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Ya tengo calculado el dominio de esta función. Por definición, el dominio de una curva lineal de primer grado, o sea, la línea recta, tiene como dominio todos los reales. Es decir, no hay el problema, no hay el peligro que yo no le pueda dar un valor a la x porque esta función no está restringida ni por un logaritmo, ni por un denominador, ni por una raíz. Si nos vamos al cálculo del dominio de imagen, para calcular el dominio de imagen, ¿cuál es la condición? En primer lugar, que nosotros despejemos la variable x. Si despejamos la variable x, tendremos el siguiente resultado. Transponiendo términos, x más 2 es igual a y entonces x es igual a y menos 2.
Cuando usted, ingeniero o usted, ingeniera, tenga despejada la variable X, debe hacerse la misma consulta. En el proceso operativo matemático de encontrar el despeje de la variable X, ¿hemos tenido que encontrar un logaritmo? No. ¿Nos hemos encontrado con un denominador? Tampoco. ¿Nos hemos encontrado con una raíz par? Tampoco. Eso es garantía de que el dominio de imagen de esta función es todos los números reales. Por lo tanto, esta función está definida en el eje X en el campo de los números reales y en el eje Y en el campo de los números reales. Ahora, si alguien viene y me dice, calcúleme la función inversa, lo primero que yo debo tener como ingeniero o ingeniera claro son los conceptos. Una línea recta es una función. Para que una expresión matemática sea considerada función, ¿qué debe cumplir? Dos condiciones: la condición de existencia y la condición de unicidad. La condición de existencia y la condición de unicidad. Vamos a nuestro apoyo tecnológico. El GeoGebra es una herramienta potente en matemática, al igual que el Maple, igual que el MATLAB. Y, por ejemplo, esto sería interesante que ustedes, la futura generación, tengan de aquí para adelante en sus materias de cálculo. Yo creo que sería interesante de que una clase sea en donde se le enseña al alumno a manejar programas que no requieren mucho presupuesto ni tampoco requieren mucha pérdida de tiempo, haciendo de que el alumno tenga que cursar afuera algo que pueda aprender en nuestra facultad. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a colocar la función que estamos analizando, que es esta de acá. Entonces, lo primero que me preguntan a mí es, vos calculaste el dominio y la imagen de esta función, pero quiero saber, ¿por qué es función? Es función porque cumple con la condición de existencia y cumple con la condición de unicidad. ¿Qué es la condición de existencia? Es aquella donde se garantiza de que para cualquier valor de X voy a tener un valor para Y. Para cualquier valor de X voy a tener un valor para Y. O sea, esta expresión cumple la condición de existencia. La otra condición es que cumpla la condición de unicidad. ¿Qué dice la condición de unicidad? Que para un valor de X debemos tener un valor de Y. La palabra unicidad corresponde al 1 a 1. Vos le das un valor a X, eso tiene que arrojarme un valor para Y. No puede pasar que vos le des un valor a X y eso me dé dos resultados para Y. ¿Acaso eso es posible? Claro que es posible. Lo vamos a ver. Entonces, por eso esto es una función. Y como es una función, para calcular la inversa, yo no puedo agarrar, volvamos acá por favor, para agarrar la inversa yo no puedo agarrar y decir, bueno, la inversa nos enseñaron a que nosotros agarremos la expresión y hagamos un cambio de variable. El cambio de variable es, a la Y le ponemos X y a la X le ponemos Y. Y una vez que hacemos el cambio de variable, paso número 1 para calcular la inversa, tenemos que volver a despejar la variable Y. ¿Cuál es el proceso operativo para calcular la inversa? 1. Intercambiar variables. 2. Cuando vos hagas ese intercambio de variables, la nueva expresión que te va a quedar va a estar despejada X y yo necesito que esté despejada Y. Por lo tanto, viene el segundo paso, que es obligar a la expresión a que esté despejada la variable Y. Si yo despejo la variable Y acá, pues tendré de que la inversa de esta función es X menos 2. Pero, a ver, paremos acá un momento. ¿Estás seguro de que a esta función le podemos calcular inversa? Porque a ese concepto le está faltando algo más. ¿Qué está faltando? Que para que vos calcules la inversa, tu función debe ser inyectiva y sobreyectiva. Si tú no analizas eso,
me estás calculando una expresión operativamente, pero que no es la inversa. Entonces, yo tengo que garantizar de que la pregunta que vos me diste sea biyectiva. Caso contrario, aquí, si esto no fuera biyectivo, que luego lo vamos a explicar, lo que vos me calculaste no es la inversa. Es simplemente un resultado que ha salido de efectuar la parte operativa que a vos te enseñaron. Ahora, ¿esta función es biyectiva? Claro que sí. ¿Por qué? Es importante, estimados ingenieros y estimadas ingenieras, es importante saber el por qué. No mecánicamente. Los ingenieros siempre saben el por qué. ¿Por qué esto es biyectivo? Te explico. Biyectivo es porque cumple la propiedad inyectiva. ¿Qué es la propiedad inyectiva? La propiedad inyectiva es aquella en donde si yo trazo líneas horizontales en el plano cartesiano, esas líneas horizontales deben cortar a la gráfica en un solo punto. Así que si yo aquí trazo cualquier línea horizontal, me va a cortar en un solo punto, lo que garantiza de que para un valor de y existe un valor de x. Ahora, ¿es sobreyectiva? Si cumple inyectiva y cumple sobreyectiva, es biyectiva. ¿Qué es sobreyectiva? Sobreyectiva es que para todo valor de y tengamos un valor de x. Si querés te lo explico desde el punto de vista gráfico. Cualquier línea horizontal que vos me traces en el plano cartesiano tiene que cortarme a la gráfica. Y eso está pasando acá. Por lo tanto, yo tengo el derecho a calcular la inversa. Y entonces la inversa de esta función es efectivamente esta que hemos calculado aquí. La simbología de la inversa es f a la menos 1 de x igual a x menos 2. Perfecto. Hemos hecho el tratamiento de la línea recta, que es una función básica. Ahora, cuando vamos a hablar de una parábola, ¿qué es lo que marca la diferencia de un ingeniero con la demás profesión? No es que el ingeniero sea más que nadie, sino que es una persona a la que vos no le podés discutir matemáticamente su conocimiento, porque es una persona que prácticamente convive con la matemática, con la física, con la química, pero más con la matemática. Entonces, cuando vos agarrás y le preguntás esto a tu estudiante, ¿qué querés calcular ahí? Mira, quiero calcular el dominio, quiero calcular la imagen, quiero calcular la inversa. La parábola es una función, o sea, puedo calcular el dominio de la función, puedo calcular la imagen de la función. La parábola es una función, sí, es una función. Decime por qué. Bueno, porque cumple existencia y cumple unicidad. Decime por qué cumple existencia. Cumple existencia porque para cualquier valor de x voy a tener un valor de y. ¿Y por qué cumple unicidad? Porque para un valor de x voy a tener un valor de y. Eso garantiza de que esto es una función. Un ingeniero no se mete a calcular cosas cuyo concepto no está claro. ¿Esto es una función? Sí, es una función. Ya te expliqué por qué. Quiero calcular su dominio y quiero calcular su dominio de imagen. Entonces, con la práctica, un estudiante de ingeniería agarra y te dice, mira, te voy a decir de entrada cuál es el dominio y cuál es el dominio de imagen de esta función, sin hacerte mucho escándalo. El dominio de esta función que vos me estás presentando aquí es todos los reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Perfecto. El dominio fue calculado así porque la expresión que vos me presentaste no presenta ningún tipo de restricción. Es decir, ¿tenemos acá un logaritmo? No. ¿Tenemos acá un denominador? No. ¿Tenemos una raíz par? No.
Cuando vamos a hacer el cálculo del dominio de imagen, ¿qué te enseñan a vos? Para calcular el dominio de imagen tenés que despejar la variable X. Con el conocimiento de álgebra 1, que es una materia paralela que ustedes llevan, vamos a demostrar que no. En ingeniería se demuestra. No es solamente decir, hay que demostrarlo. Yo te puedo mostrar de que para calcular el dominio de imagen de esta función, así como está acá, no necesito despejar X. ¿Y cómo es el asunto? Sumamente sencillo. Sumamente sencillo. Si vos querés calcular el dominio de imagen de una parábola que tenga esta característica, usted ingeniero, usted ingeniera, tiene que fijarse en el término independiente. Disculpe, ¿cuál es el término independiente? El término independiente es aquel que carece de la variable X. Esta es la clave. Ese caballero me va a decir a partir de dónde está definida la variable Y para esta función. O sea, el dominio de imagen de esta función estaría empezando en -4 hasta el más infinito. De -4 hasta más infinito. Entonces, no fue necesario despejar la variable X para obtener ese tipo de conclusión. Por algo llevamos esa materia, desde -4 hasta más infinito. ¿Cómo podemos demostrar esto? Había sido de que este número es el que te indica el movimiento de traslación de la gráfica en el eje Y. Si esto yo lo llevo a la gráfica, si yo llevo esto a un plano cartesiano, fíjense, estamos aquí otra vez compartiendo con ustedes, tenemos Y igual a X, Y igual a X al cuadrado menos 4. ¿Por qué es importante que un alumno de ingeniería esté relacionado con la tecnología? Como facultad, en verdad tenemos tecnología ahorita. ¿Por qué es importante que el alumno tenga el uso de tecnología? Porque, a ver, esta es la gráfica. El dominio de imagen es la sombra proyectada por la gráfica en el eje Y. Y si observamos, la parábola comienza a generar sombra a partir del -4, de -4 hacia adelante. Por lo tanto, es correcto decir que el dominio de imagen es desde -4 hasta más infinito. Vamos a demostrar entonces que el término lineal es aquel que me indica el dominio de imagen de una parábola. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el término independiente? -4. ¿Y eso qué quiere decir? No, pues mi estimado ingeniero, y no, pues mi estimada ingeniera. Eso quiere decir que el dominio de imagen comienza en -4 y va al más infinito. ¿Y por qué va al más infinito? Porque el signo de X es positivo. ¿Y qué tuviera que pasar para que vaya al menos infinito? El signo de X tuviese que ser negativo. Entonces, si nosotros volvemos acá a nuestra hoja de cálculos, ¿qué nos hacen hacer nosotros aquí? Nos dicen, bueno, jóvenes, para calcular el dominio de imagen, adivinen qué, tenemos que despejar la variable X. Así que despejando la variable X, X al cuadrado menos 4 es igual a Y. Y de ahí tengo que despejar esta variable. Si despejo la variable X, llegaremos a la conclusión de que acá ese menos 4 va a pasar a este lado con más 4 y luego ese cuadrado al otro lado va a pasar como raíz. Entonces X va a ser igual a la raíz cuadrada de Y más 4. Ese es el proceso operativo. Y más 4. Te pregunto, ¿es correcto decir que el dominio de imagen de esta función es todos los reales? No, no puede ser todos los reales. Explícame por qué. Sencillo. Si vos me decís que todos los reales, te puedo demostrar que no, porque si yo a esto le pongo, por ejemplo, un valor -6, -6 más 4 es -2 y la raíz de -2 no existe. O sea, no puedo decir que es todos los reales.
Entonces nace la pregunta, ¿a partir de qué valor le puedo dar? Para eso vamos a hacer el estudio de la restricción. Habíamos visto de que si yo me enfrento a una raíz par, el argumento de esta raíz tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Para qué se hace esto? Para no adivinar. A ver, si le pongo menos 6, me da error. Si le pongo menos 7, me da error. Si le pongo 1, belleza. Si le pongo 2, belleza. Pero exactamente desde dónde podemos darle. Y ahí nació la necesidad de estas restricciones, de este estudio matemático operativo para poder saber exactamente desde dónde. Y si yo despejo de acá la variable y, vamos a obtener lo que ya habíamos calculado desde un comienzo. Este que está con más pasa con menos. ¿Qué significa esto, ingeniero o ingeniera? ¿Qué quiere decir esto? Que y es mayor o igual a menos 4. Ya, pero ¿qué quiere decir eso en términos de cálculo para nosotros? O sea, ¿qué has calculado? Muchas veces el alumno te calcula, pero no sabe la interpretación. Y eso hay que terminarlo con la futura generación de ingenieros que son ustedes, o ingenieras que son las damas que están presentes en esta clase. ¿Qué significa esto? Significa que la variable y va a tomar valores desde menos 4 para adelante, de tal forma de que con eso la variable x esté definida. O sea, eso entra en el concepto del dominio de imagen. Por lo tanto, queda confirmado, queda comprobado de que el dominio de imagen de esta función, el dominio de imagen de esta función, efectivamente iba o va desde menos 4 hasta más infinito. Ahora, este tipo de conclusión, ¿para qué me sirve? Desde menos 4 hasta más infinito. Vamos a ocupar esta nomenclatura. ¿Para qué me sirve esta clase de interpretación algebraica? ¿Qué tal si me preguntan una parábola que tenga este tipo de circunstancias? Esta de acá, por ejemplo. Esta. Demostremos de que yo no necesito despejar X para calcular el dominio de imagen. ¿Cómo lo vas a demostrar? Fácil. ¿Qué querés calcular? Quiero que me calcules el dominio de imagen. Primero, a ver, calculame el dominio de imagen. Bien, vamos a calcular el dominio de imagen. Fíjense lo que voy a hacer para calcular el dominio de imagen. Sabemos de que esta expresión le corresponde a y igual a x al cuadrado menos 2x. ¿Se acuerdan que dije que el dominio de imagen de una parábola está regido por el término independiente? Y acá yo no tengo término independiente, pero lo voy a tener, lo voy a conseguir. Ocurre que para despejar la variable x, nos hacen buscar una metodología llamada completando el cuadrado, de tal manera de que esta expresión se escriba de otra manera, pero que sea equivalente, de tal manera de que pueda despejar la variable x. Entonces, si yo vengo acá y aplico el método de completando el cuadrado, ese método me va a pedir lo siguiente. Me va a decir, abra paréntesis, aquí coloque x, este signo de acá se copia tal como está, exactamente el mismo, eleva al cuadrado, y aquí se va a hacer dos preguntas fundamentales, dos preguntas muy importantes. La primera, necesito poner acá un número que multiplicado por 2 me genere el término lineal. Un número que multiplicado por 2 me dé 2. O, como explican otras bibliografías, aquí colocamos este valor dividido entre 2. El concepto contrario a la multiplicación. De cualquier manera, da el mismo resultado. Entonces, decimos un valor que multiplicado por 2 me dé 2. Tiene que ser 1. Si yo desarrollo esto, el primero al cuadrado es x al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, que es 2x,
Pero que hay un problema. Menos 1 al cuadrado es 1. Y yo aquí no tengo 1, lo que significa que tendré que ir acá y colocar menos 1. Si yo desarrollo esta expresión, vamos a ver que voy a llegar a la misma que está acá. La ventaja de que les hagan a ustedes escribirlo así, ¿dónde está? Aquí, en esto que voy a marcar con otro color. Ese caballero que usted ve ahí le indica a usted dónde empieza el dominio de imagen. Primero, desarrollemos esto de acá. El primero al cuadrado sería x al cuadrado. Y sería x al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más 1 al cuadrado, 1, menos 1, copio, y esto es lo mismo que x al cuadrado menos 2x. No estamos cambiando el ejercicio. O sea que esto es lo mismo que esto. ¿Sabes por qué es importante escribirlo esto así? Porque este caballero, ¿qué me pediste vos? El dominio de imagen. Ah, ya, el dominio de imagen. Anota entonces. ¿Cómo así? ¿No vas a despejar X? No. No necesito de eso. El dominio de imagen de esta función va a ser igual desde menos 1 hasta más infinito. Desde menos 1 hasta más infinito. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta? El dominio de imagen es esto sin despejar X. Por el concepto que planteamos. Esos son conceptos que provienen de álgebra 1, inferencia lógica. Nos han dicho a nosotros por qué llevamos inferencia lógica. Su profesor le ha dicho por qué es importante inferencia lógica. Entonces, el dominio de imagen es este menos 1 más infinito. Si yo esta gráfica, ¿no es cierto?, la voy a graficar allá al programa. Si yo genero esa gráfica en el programa, ¿no es cierto? Bien, vamos acá. Si yo genero la gráfica acá en el programa, ¿a partir de dónde se genera una sombra en el eje Y? A partir del menos 1. ¿Del menos 1 hasta dónde? Hasta el más infinito. Entonces, ¿tenía razón o no tenía razón? ¿Cuánto es el dominio de imagen? El dominio de imagen es de menos 1 a más infinito, correcto. Pero, ¿quién nos hacen hacer a nosotros? Pues nos hacen hacer esto, ¿no es cierto? Ven acá y nos cuentan una historia, y la historia es la siguiente: cálculo del dominio de imagen. La historia es la siguiente: para que usted calcule el dominio de imagen, usted acá tiene que despejarme X, ¿seguro? Para que usted me despeje X, va a tener que completarme el cuadrado, y ya sabemos de que esto es lo mismo que esto. Luego te dicen, despeje X. Entonces, bueno, despejemos X. Eso es lo lindo de la ingeniería, las demostraciones. Despejemos X. ¿Para qué querés que despeje X? Para que me calcules el dominio de imagen. Pero hermano, ya tengo el dominio de imagen. Nosotros somos ingenieros, somos ingenieras. Ya tengo el dominio de imagen. Cuando yo completo el cuadrado, este camarada de acá no está de adorno. Cuando vos le preguntas a un alumno, ¿qué es esto? Menos 1, profe, sí, menos 1, pero vos sabés que ese menos 1 es importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Y porque te dice cuál es el dominio de imagen. ¿Te dijeron eso? No, me dijeron que hay que despejar. Ah, a ver, ¿qué te dijeron? Me dijeron que tenía que despejar. Pues despejemos, a ver. Despejemos. Este que está con menos pasa con más. Ese cuadrado al otro lado pasa como raíz. Es decir, me va a quedar x menos 1 es igual a la raíz cuadrada de y más 1.
y más 1. Y luego x es igual que a la raíz de y más 1 más 1. Tenemos que hacer todo este preámbulo para calcular el dominio de imagen. En una juventud cuya generación es práctica, tenemos que entender de que hoy en día nuestros jóvenes, nuestros estudiantes de primer semestre y en total, en toda la facultad, le pertenecen a otra generación. Le pertenecen a otra generación. Su generación de ellos es práctica. No estamos buscando que la matemática sea fácil porque no lo es. Su generación de ellos es práctica. ¿Por qué no le enseñas esto? Pero que la parte operativa, pero que hay que despejar, pero que aquí, que allá, y un montón de cosas. Sí, está bien, pero ¿por qué no le decís de que si él completa el cuadrado y obtiene el término independiente, ahí tiene el dominio de imagen? A ver, comprobémoslo. Una vez que está despejada X, ¿dónde está el problema? En la raíz. ¿Cuál es el problema acá? Este es el problema. Este es el problema. ¿Este es problema? No. ¿Por qué? Porque no le afecta al argumento. El argumento es donde yo debo poner toda mi razón en cuanto al término de poner toda mi atención ahí. Ese y más 1 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar de que este caballero no sea negativo. Y para garantizar eso, y tiene que ser mayor o igual a menos 1. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa de que el dominio de imagen de esta función, el dominio de imagen de esta función, ¿dónde comienza, mi estimado amigo? Y comienza en menos 1. ¿Ok? ¿Hasta dónde? Hasta el más infinito. Perfecto. Desde menos 1 hasta más infinito. Pero ¿sabes qué? Van a haber personas altamente capacitadas, señoritas jóvenes, ingenieros, que cuando vos le pongas este ejercicio y ellos completen el cuadrado, te van a decir, ya está el dominio de imagen. ¿Cómo que ya está? ¿Ya despejaron X? ¿Cómo despejar X? Ya está el dominio de imagen. ¿Cuánto es? Desde menos 1 hasta más infinito. Desde menos 1 hasta más infinito. A ver, mostrame qué es eso. Característica de una persona que estudia ingeniería. Te demuestra todo lo que te dice. Te demuestra todo lo que te dice. ¿Quieres que te demuestre que es de menos 1 hasta más infinito? Vamos entonces. Hagamos lo que vos querés. Despejemos la variable X. ¿Es todos los reales? No, no es todos los reales. ¿Por qué? Porque hay una raíz par. Excelente. ¿Qué me interesa? El argumento en la raíz. Excelente. ¿Cómo debe ser el argumento? Mayor o igual a 0. Excelente. Despejame Y. ¿Cuánto te dio? Y me dio menos 1. ¿Qué te dio? De menos 1 a más infinito. ¿Y qué te dije yo? Que era de menos 1 a más infinito, ¿cierto? Tenemos que hacer que nuestros alumnos tengan diferentes métodos. No podemos encerrarnos en que si a mí me costó, que a ellos les cueste. Si a mí me dieron, que a ellos me den. Si a mí me castigaron, que a ellos los castiguen. Esa mentalidad ya tiene que terminar. La generación o la nueva generación de ingenieros e ingenieras son personas que hoy en día son prácticas. ¿Qué voy a decir? O sea que, a ver, vamos a ver si entendí. Si mi profesor viene ahora y me da un ejercicio, ponele, aquí, saquemos esto. Ponele que me dé un ejercicio. X al cuadrado menos 4x o X al cuadrado más 4x o el valor que vos quieras. X al cuadrado menos 6x. Vos me estás diciendo que cuando yo complete el cuadrado, completemos el cuadrado, cerremos aquí, completemos el cuadrado. X menos, cerremos acá. Pongo menos porque es el signo del término lineal. Pongo menos y la pregunta es, un número que multiplicado por 2 me dé 6. Tiene que ser 3. Paremos ahí. ¿Qué pasó? Ya tengo el dominio de imagen, profe. Ya lo tengo.
¿En serio? Sí, en serio. ¿Cuánto es? Desde -9 hasta más infinito. Aquí te lo calcula. Aquí te lo calcula. Desde -9 hasta más infinito. Desde -9 hasta más infinito, sí. O sea, una persona eficiente, una persona práctica. Esos son ustedes. Hoy en día el joven es así, es práctico, es eficiente. Ya está, profe. De -9 a más infinito. ¿Cómo sacaste que era de -9 a más infinito? Bueno, porque aquí -3 al cuadrado es 9. Así que tengo que ponerle -9 para que no afecte esto. ¿Y sabe lo que es esto? -9, sí, -9. Ese, camarada, es el término dependiente. No tiene X. Ese es el que me dice cuánto es el dominio de imagen. Me va a hacer despejar X cuando yo aquí lo puedo calcular. ¿En serio? Me va a hacer despejar X cuando aquí lo puedo calcular. Y no es que esté mal que despejemos X. No es que esté mal que sepamos las propiedades. No es que esté mal que sepamos la parte operativa. Pero cuando vayamos a trabajar y te digan, primero, quiero por favor el campo existencial de esto ahora. Un ratito, por favor, ¿ya? ¿Qué está haciendo? Estoy sacando mi lapicito y mi hoja. ¿Para qué, ingeniero? No, que voy a despejar X. Dame mano. Ubícate de que vos perteneces a una generación que está relacionada directamente con la tecnología y es práctica. No le quité a tus estudiantes eso. No le quitemos a los estudiantes la capacidad que tienen para razonar. Está bien que le enseñes a despejar X, pero también enseñarle de que él no tiene limitaciones, porque él estudia ingeniería. Pongámoslo a los estudiantes a que ellos se sientan orgullosos de pertenecer a esta facultad. O sea, no son cualquier cosa. Y no es que los demás no lo sean, ni tampoco nosotros somos más que los demás. Nosotros somos simplemente personas prácticas. Tenemos todo claro, cuándo lo queremos, cómo lo queremos. Práctico, practicidad. No confundamos facilidad con practicidad. Entonces, el dominio de imagen de esto es de -9 hasta más infinito. ¿Se puede comprobar? Claro. Si yo, digamos, lo grafico, te lo puedo comprobar. Si lo despejo, te lo puedo comprobar. Vámonos, si querés, a álgebra. Aquí está. Miren, planteemos, aquí planteé el ejercicio, vamos acá, la gráfica. Decime, ¿a partir de dónde empieza? Empieza a partir de -9. ¿Sabes por qué es importante que nuestros estudiantes tengan laboratorio de cálculo? Porque esto te enseña tremendamente a analizar las cosas. Se puede decir, me di cuenta de algo. ¿De qué te diste cuenta? Que cuando tenga que completar el cuadrado, el término que no tenga X me indica el dominio de imagen. Si usted va a ser ingeniero o va a ser ingeniera, aprenda de que tiene que sacar conclusiones, aprenda de que no es una persona mecánica, aprenda de que usted es una persona con alto criterio matemático. Entonces, si vos querés, ahí también, ¿de dónde empieza? De -9. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. ¿Por qué hasta más infinito? Porque el término cuadrático es positivo. Y si el término cuadrático es negativo, entonces esta parábola se dirige al menos, o sea, acá nada es de adorno. Para un ingeniero o para una ingeniera, nada es de adorno aquí. Todo tiene un significado. Por lo tanto, estoy en condiciones totalmente fehacientes de decir, señores, el dominio de imagen de esta función va a empezar desde -9 hasta más infinito. Dejémonos de... ¿Es cierto? Ahí está. Desde -9 hasta más infinito. Necesitamos una generación de ingenieros que sea eficiente y eficaz. Porque ustedes son los encargados de llevar la batuta cuando nosotros pasemos. Son ustedes los que van a ser, los que nos van a reemplazar. Escúcheme, y en este caso de acá, cuando la parábola sea así, ¿cómo puedo calcular el dominio de imagen de esto inmediatamente? No es que no quiera despejar X, es que ya entendí de que tengo que ser práctico, ya entendí de que tengo que manejar métodos, ya entendí de que tengo que estar acoplado a lo que hoy exige la sociedad. Y hoy la sociedad exige profesionales prácticos, profesionales que no pierdan su tiempo, profesionales que tengan las cosas claras. A ver, hagamos lo siguiente.
Hagamos lo siguiente acá. Este es el ejercicio, ¿correcto? A ver, veamos. Ocurre de que aquí vamos a agarrar y hacer lo siguiente. Ya sé de que esa f de x es y igual a x al cuadrado menos 4x más 9. La clásica. Estimados jóvenes, calcúlenme el dominio de imagen. Ok, ingeniero. Ya saben que hay que despejar x, ¿no? Despejar x. Bueno, ¿quiere que despeje x? Sí. A ver, para despejar x voy a tener que completar el cuadrado. Así que vamos a completar el cuadrado. Aquí abro paréntesis, cierro paréntesis, aquí coloco menos porque vos querés, porque a tu corazón le tinca, porque, ¿cuál es el motivo? A ver, nosotros tenemos que saber el por qué. Cuando vos sabés el por qué, no se te olvida nunca más lo que aprendiste. Cuando vos sos mecánico, tenés que estudiar todo el tiempo. Cuando vos a tu profesor le preguntás por qué, el por qué de las cosas, te cuestionás y lo cuestionás. Cuando vos te preguntás por qué las cosas suceden así, pasás un mundo donde la óptica matemática ya es diferente. Completemos el cuadrado. Aquí pongo menos, un número que multiplicado por 2 me dé 4, tiene que ser 2. Ahora aquí está la cosa. Menos 2 al cuadrado es 4, pero yo no necesito 4, yo necesito 9. Si ya tengo 4, me están faltando 5 para llegar a este 9. ¿Qué estás haciendo acá? Lo que pasa es que mi profesor me pidió que calcule el dominio de imagen despejando X. Por lo tanto, estamos aplicando un artificio matemático, completando el cuadrado, cuyo objetivo es reescribir la expresión de tal manera de que solo tenga una X, con la finalidad de que yo pueda despejar X fácilmente. Podría hacerlo con la cuadrática, pero completemos el cuadrado. Ahora, cuando usted estudie una materia, saque conclusiones, no se quede contento con lo que recibe en el aula. Dejemos aquí, pongamos los términos y entonces veamos acá el despeje. Ocurre de que este más 5 va a pasar a este lado con menos 5. Ocurre de que ese cuadrado, x menos 2, va a ser igual, ese cuadrado va a pasar al otro lado como la raíz cuadrada de ¿qué? De y menos 5. Si usted me entendió el problema anterior, ya usted sabe la respuesta. Yo estoy seguro que ahorita, cuando puse esto, ya usted sabe la respuesta. ¿Se da cuenta la diferencia entre ser eficaz y ser eficiente? Entonces, despejemos X. Lo estoy despejando. Este que está con menos pasa con más. Y entonces ahí está tu famoso despeje. Listo, ahí está. Está despejada X. ¿Dónde está el problema? El problema está acá. Aquí está el problema. El argumento. Y ese argumento, ¿cómo debe ser? Y debe ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar de que sea una respuesta negativa al argumento. ¿Por qué? Porque no existen raíces cuadradas de números negativos. ¿Por qué? Hay una explicación. Pero eso lo dejaremos para un siguiente taller. No es que el alumno sea odioso con su profesor. Usted tiene que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se contente de que 2 más 2 es 4. O que para calcular esto, esta es la fórmula. ¿De dónde es la fórmula? ¿De dónde proviene la fórmula? ¿Cómo concluyeron de que esa fórmula era así? Recuerden que ustedes han elegido estudiar una carrera en la que van a demostrar. Toda su vida van a demostrar. Entonces aquí, y menos 5 es mayor o igual a 0 y y es mayor o igual a 5. ¿Qué significa esto? Y significa que el dominio de imagen, de esta función, el dominio de imagen de esta función va a empezar en 5 hasta el más infinito. En 5 hasta el más infinito. Vamos a contrastar dos tipos de estudiantes, ¿ok? El estudiante que hace las cosas mecánicamente frente al estudiante que conoce la mecánica,
conoce el procedimiento, pero su plus que tiene es que es práctico. Este es el estudiante A. El estudiante B lo ve y dice, hermano, te felicito. Bien, digamos, ¿no? Te despejaste, te sabes las propiedades de belleza. Pero cuando vos completaste el cuadrado, este compañerito de acá, ¿sabes lo que te dice? No. Te dice que el dominio de imagen de esta función va de 5 a más infinito. Tú tienes que ser los dos. Solo hay dos tipos de personas en el mundo. Las personas que son inteligentes, que saben las propiedades, que saben los teoremas, que saben, te hablan con criterio en matemáticas, desde el punto de vista de ingeniería, y las personas que, aparte de eso, son prácticas. No se complican la vida. Yo tengo que ser los dos. Muchas veces en el campo laboral yo no voy a tener el tiempo para hacer esto, porque la ingeniería es un trabajo a presión. Entonces lo estamos comprobando, ¿no? Estamos comprobando de que este señor es la clave para calcular el dominio de imagen. ¿Y por qué no hemos calculado el dominio? Bueno, el dominio no lo hemos calculado porque el dominio de una parábola, por definición, son todos los números reales. O sea, el dominio de una parábola no tiene restricciones. De entrada, el dominio de esta función es todos los números reales. Lo que aquí interesa es mostrar al alumno que él tiene que estar vigente en la parte mecánica, la parte operativa, que es la que te exige, pero también en la parte práctica, en la parte eficiente. Menos infinito hasta más infinito. Perfecto. Ahí está. Ese es el dominio. La inversa de una parábola a estas condiciones existe, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Si vos me calculás la inversa a estas condiciones, no me estás calculando la inversa. Date cuenta de que es importantísimo que vos tengas los conceptos claros. A ver, si calculamos la inversa de esto, no es la inversa, es una expresión. ¿Por qué no es inversa? Te explico. Vamos acá. Vamos a esta parte de acá. Me piden la inversa de esta parábola. A como está ahorita, ¿puedo calcular la inversa? A ver, te voy a explicar. Matemáticamente lo podés hacer. Conceptualmente, no. A estas condiciones. ¿Por qué? Porque para calcular la inversa tiene que ser biyectiva. Y si vos aquí trazás una línea horizontal, te va a cortar en 2 puntos. Por lo tanto, no es inyectiva. Al no ser inyectiva, no me podés calcular la inversa respetando los conceptos. Sí me podés hacer que la X se haga Y, la Y se haga X y me hagas un cálculo y me encontré una expresión, pero esa expresión que me estás calculando no es la inversa. Es una expresión matemática común y corriente. ¿Qué tuviese que hacer yo para calcular la inversa? Restringir. ¿Qué es restringir? Hacer de que esta gráfica cumpla con el concepto, cumpla con la inyectividad y cumpla con la sobreyectividad. Cumpla con la inyectividad y cumpla con la sobreyectividad. Y ahorita no lo cumple. Ni la inyectiva, ni la sobreyectiva, porque si yo aquí trazo una línea horizontal, no corta la gráfica. Es decir, existen valores de Y que no tienen un resultado en X, por lo tanto, no es sobreyectiva. Ahora, si vos querés que te calcule la inversa de manera correcta, de manera adecuada, bueno, tenemos entonces que restringir acá, tomar una parte de la parábola y a esas condiciones calcular su inversa. A esas condiciones calcular su inversa. Bien, entonces, esto es muy importante que lo entendamos. ¿Qué te hacen hacer a vos para calcular la inversa? ¿Qué te enseñan para calcular la inversa? Mire, profe, para calcular la inversa, lo que nos hacen es lo siguiente. Nos dicen esto. Vamos acá un momento.
vamos a demostrar algo. Para calcular la inversa, lo que nos pide el profesor es lo siguiente. Que le cambiemos la variable, o sea que a esta de acá le pongamos X y a esta le pongamos Y. ¿Por qué? Y no sé, el profesor lo vi que lo puso en la pizarra y yo lo sigo. ¿Por qué? Porque mi profesor está seguro que es así. ¿No te dijeron por qué se cambia la variable? Tenés que empezar a cuestionarte muchas cosas. X igual a y al cuadrado menos 4y más 9. ¿Qué más te dijeron? Que hay que volver a despejar y. Hay que volver a despejar la variable y. Como hay que volver a despejar la variable y, entonces voy a tener que completar el cuadrado. Y al completar el cuadrado, esto va a quedar de esta manera. Y, cerremos acá, menos un número que multiplicado por 2 me dé 4, tiene que ser 2, menos 2 al cuadrado, 4, para llegar a 9 me falta 5. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que volver a despejar y. A ver, paremos un ratito. Te voy a explicar por qué es importante que sepas cálculo 1 y sepas álgebra 1. Dos materias muy importantes. Si a vos te dan un ejercicio en donde te pidan el dominio y te pidan el dominio de imagen, para calcular la inversa, mi estimado, no es tan necesario hacer esto. Si vos tenés calculado el dominio y tenés calculado el dominio de imagen y te piden la inversa, lo que vos vas a hacer es buscarla a la variable X despejada. Te repito, si a vos te piden calcular la inversa, cálculo de la función inversa, y vos calculaste el dominio y el dominio de imagen, en algún momento tuviste que despejar X. Aquí está despejada X. Búscame eso, me lo traes acá y me vas a hacer esto. A la X me le vas a poner y a la Y me le vas a poner X. Y no es Y. Acabas de calcular la inversa o una expresión que puede ser inversa. Acabas de calcular la inversa. Ya está la inversa. Acabas de calcular la inversa. Un paso. Un solo paso. ¿Qué aplicaste ahí? Silogismo hipotético. Reglas de inferencia lógica. ¿Qué falta a nuestros estudiantes? Que les digamos por qué llevan las materias, que les hagamos entender de que estas son materias importantes, que entiendan de que esto de acá les va a servir toda su profesión. Los ingenieros no piensan, razonan. No es lo mismo pensar que razonar. A ver, esto es pensar y esto es razonar. Cálculo 1 y álgebra 1 son materias que usted lleva para razonar. No se piensa en ingeniería, se razona. Es muy diferente. Ya está calculada la inversa. ¿Vos cómo pensabas calcular la inversa? Yo pensaba hacer esto, mira. Mi profesor me dijo cambiar la X por Y, la Y por X y volver a despejar Y. Bueno, pues volver a despejar. Volvamos a despejar Y. Es algo lógico. Por eso llevas esa materia. Ahí está. A ver, volver a despejar la variable Y. Vamos a despejar la variable Y. Entonces, el alumno comienza a hacer todo este proceso. Este que está con más, pasa con menos. Ese cuadrado pasa al otro lado como raíz. Y me va a quedar y menos 2 igual a la raíz cuadrada de x menos 5. Raíz cuadrada de x menos 5, aquí está, x menos 5. Y luego y es igual a la raíz cuadrada de x menos 5 más 2. ¿Ya despejaste tu famosa y? Sí, ya la despejé. ¿Cuánto te dio la inversa? Me dio raíz cuadrada de x menos 5 más 2. Ah, mira vos. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿Ok?
Lo mismo. Algunas veces en tu vida va a ser importante ser inteligente y otras veces en tu vida va a ser importante que seas práctico. Las dos cosas debes tener. Si querés ser un profesional de alta gama en ingeniería, si querés ser del montón, contentate con lo que recibes. Pero si querés ser diferenciado, entonces cuestiona. No te quedes solamente con lo que recibes. Analiza, investiga, pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas suceden así? Entonces, aquí está la inversa que vos me calculaste con el despeje. Eso se llama en matemáticas silogismo hipotético. Han tenido que verlo en álgebra 1, ¿no? Si estoy hablando con estudiantes netamente de primer semestre o alumnos que están en primer y segundo semestre. Entonces, qué importante es conocer el porqué de las materias. Ahora, por ejemplo, si aquí nos colocan una función característica, por ejemplo, está acá, miren, f de x, chequen esto por favor, f de x es igual, pongámosle un cociente acá, miren, 2x menos 5 sobre 3x menos 4. ¿Qué querés de esto? Quiero calcular su dominio de imagen. ¿Querés calcular su dominio de imagen? Sí, señor, el dominio de imagen. Ya, entonces, para calcular el dominio de imagen, para hacer el cálculo del dominio de imagen, ¿qué te hacen hacer? Te dicen, estimados jóvenes, esto de acá, ustedes saben de que y es igual a 2x menos 5 sobre 3x menos 4, ¿no ve? Sí, profesor, muy bien. Entonces, como nos han pedido el dominio de imagen, tenemos que despejar x, ¿no ve? Sí, profesor. Entonces, el profesor agarra, transpone términos y dice, comencemos a despejar x, pero yo voy a demostrar que no es necesario despejar x. Y no es la gran cosa lo que voy a decir. No hay que ser muy inteligente para lo que voy a decir. Hay que tener conocimientos de lógica, el razonamiento deductivo matemático, que es una herramienta potente que usted debe tener en ingeniería. Cuando a usted le pregunte el dominio de imagen de una función racional de primer grado, que la x está elevado a 1, usted simplemente tiene que poner su mirada en este numerito y en este numerito. Y cuando su profesor le ponga el ejercicio y le diga, ¿qué quiere ingeniero? El dominio de imagen, joven. Ya está. ¿Cómo? Ya está el dominio de imagen. ¿Cómo que ya está? A ver, anote. Anote en la pizarra. Yo le voy a dictar. El alumno a su profesor. Anote, ingeniero. Dominio de imagen de la función que usted nos ha pedido. Igual, todos los reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito, menos 2/3. ¿Listo? Calculado su dominio de imagen. Y esto se coloca generalmente entre llaves. Ahí está. Ahí está calculado tu dominio de imagen. Ahí está. ¿Estamos claros, ingeniero? ¿Estamos claros, profe? ¿Escuchó, no? Dominio de imagen, todos los reales, menos 2/3. ¿Despejaste X? ¿En serio despejar X? Vamos a despejar X. Despejemos X. ¿Por qué tengo que despejar X? Bueno, porque mi profesor lo dijo. O sea que si tu profesor te dice una cosa, vos tenés que aceptarla. De cierta manera, sí. De cierta manera, porque es tu educador. El alumno generalmente sigue a su profesor, pero también necesitamos estudiantes
de que sea práctico, o sea, que se cuestione. A ver, despejemos acá la variable x. Ocurre de que esto que está dividiendo, hablo de 3x menos 4, pasa a multiplicar. Y multiplicado por 3x menos 4. ¿Ok? Vamos a lo común. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Multiplicando factores acá, me va a quedar de la siguiente manera. 3x por y, 3xy, menos 4y. ¿Qué está buscando? Y despejar x. Bueno, todo lo que tenga x al lado izquierdo, así que esto que está con más pasa con menos, y este camarada que está con menos pasa con más. Está con más, pasa con menos, está con menos, pasa con más. Casos de factorización. Primer caso de factorización. Observo de que la variable x es un factor común. Aquí está. Observo que la variable x es un factor común. Por lo tanto, lo puedo factorizar. Y entonces esa factorización, ¿a qué me lleva? Esa factorización me lleva a que x es 2 menos 3y. Es decir, al factorizar la x, me queda x por 2, 2x, x por 3y, 3xy, igual a esto. Obviamente, evidentemente, todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, x es igual ¿a qué? A 5 menos 4y. 5, vamos acá, 5 menos 4y sobre 2 menos 3y. ¿Qué está despejada x? ¿Cuánto tiempo demoraste para despejar x? Es un tiempo considerable. El mundo es una selva donde tú tienes competencia. Tú no eres el único que estudia ingeniería. Vas a tener competencia. Si tu competencia es inteligente y práctica, no hay mucha chance. Disculpe, ingeniero, allá en el otro departamento de producción, ya no lo calculó ya el ingeniero el resultado. Y aquí yo estoy despejando X. El tiempo es oro, mi hermano, en ingeniería, en cualquier profesión del mundo. No estoy diciendo que esté mal que despejes X. Estoy diciendo que tenés que ubicarte el tiempo y espacio donde vas a estar vos y tenés que ser a veces rápido, dependiendo de la situación en la que estés. ¿Ya despejaste X? Sí. ¿El dominio de imagen es todos los reales? No, no es todos los reales. No es todos los reales. ¿Por qué? Porque hay un denominador. ¿Y cuál es el problema con eso? Que un denominador no puede ser cero, porque si no es indefinido. Entonces, si despejamos y de acá, ese que está con más pasa con menos con menos se simplifica, y me queda que y es distinto a qué. Y es distinto a 2/3. ¿Y esto qué significa, mi estimado? Esto significa que el dominio de imagen es todos los reales menos 2/3. A ver, repetirlo. Significa que el dominio de imagen de esta función es todos los reales de menos infinito hasta más infinito menos 2/3. No puedo darle 2/3. Perfecto. Vos sabés que hay otra persona en la empresa que lo calculó más rápido que vos. Y estamos en una época donde la rapidez es importante, lamentablemente. ¿Qué hacemos con este camarada que no tuvo la necesidad de despejar la variable x? O sea, ¿qué calculaste vos? Todos los reales, pero no tengo profesor, todos los reales menos 2/3. ¿Y vos qué calculaste? Y lo mismo. ¿De qué te diste cuenta vos?
me di cuenta de que aquí se cumple el silogismo hipotético. Silogismo hipotético, no hemos escuchado eso en la materia de cálculo, pero sí en álgebra. Álgebra sin cálculo no es nada, y cálculo sin álgebra no es nada. Se complementan. Para calcular el dominio de imagen de una función racional de primer grado, la clave está en observar los coeficientes que le están o acompañan a la variable x. Entonces esto me lleva a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a copiarlo aquí. ¿Ah? Vamos a copiarlo aquí, abajito. Vamos a hacer la siguiente analogía. ¿Sí? Vamos a hacer la siguiente analogía. Y esto de acá lo vamos a borrar. Vos lo ves a tu profesor haciendo esto, y yo a ustedes me los imagino, más o menos me los imagino así. Para acá. Así. ¿No? A ver. Aquí está. Y esa. ¿Ok? Eso es lo que me viene a la mente ahorita. Lo estoy viendo el profesor y... Pero... con que me dijeran algo tan sencillo. ¿Ves esto de acá? Sí. En dominio de imagen son todos los números menos esto. Entonces, pues, digamos... excelente. Este TikToker, el más famoso del mundo, aplica la lógica. O sea, me dejo entender, ¿no es cierto? Lo que quise aquí dar como ejemplo. No puede. Si viene alguien ahora, me agarra y me dice f de x es igual a qué? F de x es igual a, ponele, 7x más 5 sobre 3x menos 8. El problema que te dé la gana. ¿Qué querés calcular? El dominio de imagen. ¿Cuánto es el dominio de imagen? Todos los reales menos 7 tercios. ¿Cuánto? Todos los reales menos 7 tercios. Sencillo. Todos los reales menos 7 tercios. Ah, mira vos. Y que, a ver, si despejo esto, pues vamos a acostumbrarnos a ser mecánicos. Y en ingeniería es muy peligroso acostumbrarse a ser mecánicos. Es muy peligroso. ¿Qué hacemos acá? Transponer términos. Ok, transpongamos términos. Listo. Perfecto. ¿Qué más? Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Excelente. Y por 3x menos 8. ¿Qué más? Multiplicando esos términos, tenemos todo esto multiplicado, me quedaría 3xy menos 8y. ¿Qué más? Todo lo que tenga x a la izquierda. Belleza. Muy bien. Realmente tenés un mecanismo perfecto. Menos tanto. Perfecto. Y este que está con más pasa con menos. ¿Correcto? Así es. Está con más pasa con menos. Lo que está con más pasa con menos. Ah, me di cuenta que hay un factor común. Muy bien, un factor común. ¿Cuál es el factor común? X. Bien. Si saco X, me queda 7 menos 3X menos 5 menos 8Y. Y de acá, X es igual a ¿qué? No importa lo que usted utilice en su enseñanza, un programa básico como este, no importa. Las limitaciones las pone usted. Usted es el único que se limita. Mi estimado ingeniero, mi estimada ingeniera, les habla a usted.
Ustedes son los únicos que se ponen limitaciones. Sáquense de su mente que tienen limitaciones. En ingeniería no hay limitaciones. En ingeniería, el estudiante es una persona altamente capacitada, altamente práctica. Una persona que generalmente no se complica la vida. Y acá, ¿no es cierto? Me queda 7 menos 30. Entonces, ¿es todos los reales? No. ¿Cuál es tu problema? El denominador. Ah, el denominador. ¿Qué hacemos con él? Distinto de 0. Ok, distinto de 0. Aquí está, distinto de 0. Y, bueno, si aquí despejo la variable y, este que está con más, pasa con menos, menos con menos se va, y adivina qué, ese 3 que está multiplicando, ¿a qué vaya? A dividir. ¿Y qué te dio? Y me dio 7 tercios. Es distinto a 7 tercios. ¿Qué dijiste vos que era el dopito de imagen? Todos los reales menos 7 tercios. ¿Qué calculaste vos? Todos los reales menos 7 tercios. Todos los reales menos 7 tercios. Es verdad de que muchos de ustedes tendrán que hacer la parte operativa en su evaluación, pero también es verdad que ahora son capaces de poder calcular el resultado de una función racional de primer grado con solo verlo, y eso no es imposible. ¿Es posible, profesor, eso? ¿Quién te dijo que no es posible? ¿Quién te limita? ¿Cuál es tu limitante? ¿Quién te limita a vos a hacer cálculos así? Solo vos. Solo vos. Desde menos infinito hasta más infinito, menos el señor 7 tercios. Perfecto. Ahí está. Calculado el dominio de imagen. Perfecto. Ahora, ocurre lo siguiente. Si tu profesor te dice, tiene que despejarme X, la ingeniería es tan linda, el estudiar ingeniería es tan maravilloso, que yo puedo crear una fórmula para encontrar X despejada en un solo paso, utilizando conceptos de álgebra 2, determinantes. Te das cuenta que cuando vos sabés, digamos, el porqué de las cosas, es muy diferente la charla. Es muy diferente la charla cuando vos hablas con una persona que te puede explicar el porqué de las cosas, o sea, el por qué está sucediendo, o por qué pasa esto, o por qué sucede esto. Si un alumno me dice, mire, profe, mi gran problema en colegio fue que nunca me gustó despejar X. No le hago despejar X, pero quiero ser ingeniero. ¿Y quién te limita? Lo que pasa es que el profesor me dice que si no despejo, me va a ir mal. ¿En serio? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo de que tu problema queda resuelto si aprendes esto. Uno de los trabajos del ingeniero o la ingeniera es darle solución a las personas. Es como si venga alguien acá y me diga, mire, mi problema es despejar aquí. Te tengo el remedio. ¿Cuál es el remedio? Mira esto y mira esto. El dominio de imagen es todos los reales menos 7 tercios. No despejaste X. Nuestro trabajo es dar soluciones a las personas que lo meriten y lo necesiten. Ténganlo bien presente, bien claro. Esto es ingeniería. Esta es una persona que te hace ver las cosas fáciles. Una persona que es práctica, una persona que te dice, mira, hermano, está bienísimo que sepas despejar. Es necesario. Pero también es prudente que vos seas práctico. Porque qué tal si vos tenés un curso donde unos alumnos se te acerquen, porque la idea es ser amigo del estudiante, y que te digan, profe, tenemos vergüencita de decirle, pero mire, la verdad que en colegio, nuestro profesor me pica allá, bla, 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 y mire, no aprendimos a despejar bien. Ahí te vas a quedar, o sea, ahí quedó, o sea que porque eso pasó, se acabó ahí tu repertorio. ¿Qué vas a hacer vos como ingeniero o ingeniero?
Dale solución, porque para eso estás estudiando esto. Dale solución, solucionale el problema. Tranquilo, te voy a enseñar a despejar y durante ese proceso de enseñarte vas a ir viendo esta parte. Cuando te pregunten el dominio de imagen de esto, ya sabes cómo lo vas a calcular. Y si está al cuadrado, hay una forma de hacerlo también. Profe, escúcheme, y si nos pide, digamos, el profesor que despejemos la variable x, si nos pide que despejemos la variable x. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comparar la pregunta original. Vamos a comparar la pregunta original con tu despeje. Enseñémosle a los estudiantes de que tienen que razonar. A ver, comparar tu pregunta original con tu despeje. ¿Qué crees que pasó acá? Esto en matemáticas se llama diagonales. Las diagonales me permiten calcular la derivada de esto en un solo paso. Para ustedes les van a enseñar con unos 4 o 5 pasos. Con fórmulas les van a enseñar. ¿Esas fórmulas de dónde salen? El profesor las puso, digamos, y nos dijo que la apliquemos. Pues, mi hermano, ¿me entendés, no? Aprender de dónde salen las cosas. El profe, esta fórmula, ustedes aplíquenla nomás y reemplazan y listo. No, no es tan así. No es tan así. Esa explicación no me sirve. No es tan así. No es tan así. Entonces, observen la pregunta original con la inversa. Observen las diagonales. ¿Qué pasó con las diagonales? ¿Qué ha pasado con las diagonales? Los voy a acomodar así, para que lo puedan ver mejor. Porque en verdad aquí en forma ordenada, primero la variable, después la constante. ¿Qué pasó con las diagonales? ¿Qué pasó con esta diagonal principal? Se invirtió y al invertirse, el signo cambia. ¿Y qué pasó con la diagonal secundaria? Se mantuvo. O sea, esto se invierte y al invertir cambia de signo, lo que es menos se hace más, lo que es más. ¿Sí? Y aquí, esto de acá se mantiene. Entonces, puedo empezar a sacar conclusiones yo acá. Puedo empezar a sacar conclusiones aquí. Tranquilamente puedo crearme una fórmula que me calcule el despeje inmediatamente. O sea, que yo lo vea y diga, el despeje es tanto. A ver, jóvenes, despeje en X, ya lo tengo, ingeniero. ¿Ya está? Sí, anote. X igual a tanto, 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 tanto. Uno puede decir, no es tan fantástico lo que estoy diciendo, pero uno dice, caramba, esta clase de estudiantes prácticos. Son estudiantes, entendamos de que esta generación son personas prácticas. Son personas que ya nacen con la tecnología. Son personas que hay que aprovechar eso y profundizar su potencial que tienen. Entonces, tranquilamente podemos hacer eso y podemos encontrar una fórmula que nos permita encontrar el valor de X. Como acá, por ejemplo, voy a tomar este ejercicio, voy a tomar este problema para calcular lo que corresponde a las asíntotas. Aquí hay unas palabritas importantes que se llaman asíntotas. La asíntota vertical y la asíntota horizontal. ¿Qué hay que hacer para calcular la asíntota vertical? Tiene que estar despejada y se encuentra en el denominador. ¿Qué hay que hacer para calcular la asíntota horizontal? Tiene que estar despejada X y cuando despeje X tenés que analizar tu denominador. Yo creo que no es tan así. A ver, ¿qué quiere el profesor que calcule acá yo? Quiero que de esta función me calcules su asíntota vertical y su asíntota horizontal. Es bueno que lo sepas calcular operativamente, pero también es bueno que apliques la lógica, porque con la lógica tú ya sabes a qué respuesta tenés que llegar. No es lo mismo ir por un camino donde no sabes el final, a que tú ya sepas que ese camino tiene este final. Es muy diferente.
¿Cómo calculamos la asíntota vertical? La asíntota vertical simplemente es irnos al denominador, donde está despejada la variable y de acá despejar x. O si quieren, eso lo igualamos a 0 y despejamos x. Entonces x es igual a 1. ¿Qué es eso? La asíntota vertical. Cálculo de la asíntota horizontal. Cálculo de la asíntota horizontal. Primero la vertical. Ahora, vamos a hacer el cálculo de la asíntota horizontal. ¿Qué te dijeron? Y profe, que hay que despejar x. ¿Será que es tan verdad? Matemáticamente es un concepto estricto. Estrictamente hay que despejar x. Estrictamente. Pero si vos querés calcular la asíntota horizontal inmediatamente en este tipo de ejercicios, te fijas acá y me decís, ¿cuánto es 2 entre 1? 2 entre 1 es 2. Ok, anótalo. La asíntota horizontal es 2. La vertical está en 1 y la horizontal está en 2. La vertical está en 1, la horizontal está en 2. ¿Y la oblicua? No, la oblicua es cuando el exponente de arriba le gana en 1 grado al exponente de abajo. En 1 grado. X al cubo, X al cuadrado. X al cuadrado, X. ¿Qué cuesta decir a nuestros estudiantes jóvenes? Esta división le va a generar la asíntota horizontal. Silogismo hipotético. La verticalidad genera la horizontal y la horizontalidad genera la vertical. Los conceptos se cruzan. Entonces, si vos querés calcular la horizontal, tenés 3 formas o varias formas de hacerlo. Una es despejando la x, otra es con límites. Para calcular la vertical, tenemos despejando la x del denominador o utilizando divisiones sintéticas. ¿Cuántos métodos conocés vos para calcular una asíntota? Solamente uno, profesor. ¿Crees que eso es suficiente? ¿Es suficiente eso? No te duermas en tus laureles. No te contentes con lo que recibas. Siempre busca la excelencia. Busca ser diferenciado. Busca ser una persona con la que se pueda charlar con criterio. Entonces acá, pues estaré prácticamente obligado a demostrarlo. Ya sabemos que tenemos que despejar de aquí la variable x. Así que si yo despejo la variable x de aquí, me va a quedar y multiplicado por x menos 1. Ups. Y acá, ¿qué va a pasar? Multiplicando términos, me va a quedar esto de acá. Me va a quedar xy menos y. Bueno, de aquí tenemos que agrupar las x. 2x menos xy. Y de acá me va a quedar menos y menos 1. Esto que está con más pasa con menos, esto que está con más pasa con menos. Por lo tanto, de aquí puedo factorizar la variable x y pues me va a quedar esto. Y de acá x va a ser igual a ¿qué? X va a ser igual a menos y menos 1. Menos y menos 1 sobre 2 menos y. Listo. Ahí está despejada tu famosa x. Podríamos haberlo calculado. Si yo razono un poquito y creo una formulita, lo podía haber despejado más rápido. Esa es la ventaja que tenemos. No a todos les gusta matemática. Entonces, ¿dónde está la horizontal? Aquí. ¿Y qué hacemos con eso? Igualémoslo a 0. Y despejamos y.
Y si despejamos y, ¿qué nos da? Y nos da de que menos y es igual a menos 2, y menos con menos se va, o podés multiplicar por menos 1 si querés, y entonces y es igual a 2. ¿Y qué es 2? La asíntota horizontal, mi estimado. Y también se puede calcular de manera directa, método directo, método indirecto y método condicional. Método directo, método indirecto, método condicional. Deben ser familiares para ustedes esos nombres en la otra materia. Igual vamos a dar un taller de álgebra 1 donde le voy a enseñar a simplificar y a calcular la respuesta inmediatamente. Eso quedará así para una siguiente oportunidad, en la cual espero que puedan participar. En el cual con mucho orgullo les voy a pasar los conocimientos que tengo con la finalidad de poder colaborarles y ayudarles en todo lo que se pueda. Acompañarlos hasta el final, porque la idea acá es apoyar al estudiante. Que él se sienta con la capacidad de que él piense de que efectivamente las cosas no tienen excusa. Como acá, por ejemplo, podía haberlo hecho con una plataforma virtual o con una pizarra electrónica, pero fui por esto, porque ¿cuál es el mensaje? Cuando tú quieres, no hay limitaciones. Dios reparte las cartas y a algunos les toca ases y a otros les toca cartas bajas. Lo lindo es que con las cartas bajas tú le puedas ganar al que tiene las cartas altas. Eso es lo que te hace grande. No que vos tengas las cartas altas y lo ganes fácilmente. Entonces aquí hemos calculado la asíntota horizontal. Bien, mis estimados jóvenes, estimadas señoritas y jóvenes, no quiero cansarlos mucho. Ha sido una maratón en la que hemos visto varias cosas, pero de que esto haya servido. Así que, ¿se ha entendido, por favor, todo lo que les he mostrado? ¿Quedó claro esto? Sí, todo claro. Ingeniero, está todo claro. Excelente, jóvenes, excelente. Por el grupo que tienen de WhatsApp, creo, les voy a hacer llegar un archivo con varios ejercicios resueltos, preguntas de examen que les van a servir. Nuestra finalidad aquí es lo académico. La finalidad es garantizar de que nuestros estudiantes tengan el conocimiento necesario para desarrollarse en una sociedad que exige personas que tengan un conocimiento operativo, pero también que sean prácticos, profesionales que sean